quisiera hablarles sobre algunos aspectos de la cuarentena y los efectos que puedan tener sobre la salud mental. La cuarentena se define como la separación y la restricción de movimiento de personas que han estado potencialmente expuestas a una enfermedad para determinar si éstas enferman, reduciendo así el riesgo de que infecten a otros. Esta definición difiere de la de aislamiento, que es la separación de las personas que han sido diagnosticadas con una enfermedad contagiosa de personas que no están enfermas. Sin embargo, como decía, estos términos se ocupan a menudo intercambiablemente y en especial en la comunicación con el público. Diversos estudios han demostrado la presencia de efectos psicológicos negativos debido a la cuarentena. Por ejemplo, síntomas de ansiedad y depresión, cuadros de estrés agudo y estrés postraumático, confusión, irritabilidad, ira, etc. Estos efectos pueden detectarse después de meses y años luego de procesos de desconfinamiento. Ahora, se han determinado una serie de factores potencialmente estresantes que pueden intensificar la aparición de estos síntomas. Por ejemplo, una cuarentena de duraciones prolongadas, la presencia de un intenso temor a infectarse, factores como frustración y aburrimiento, pérdidas laborales y económicas, una información inadecuada, donde es muy importante no solamente el estilo, sino que también el enfoque y los contenidos comunicacionales. En ese sentido, la información debe ser clara, transparente y genuina. Fenómenos como la soledad y el aislamiento, o tener hijos pequeños, especialmente, por ejemplo, en el caso de las mujeres, sobre todo las mujeres embarazadas, y, por supuesto, no contar con suministros básicos adecuados. Todos estos factores se han constituido en lo que se denominan factores estresantes. Ahora, dentro de los factores estresantes existe un grupo de factores que son factores de riesgo, es decir, poblaciones que son más susceptibles a presentar efectos emocionales negativos. Por ejemplo, en las edades extremas, en casos de personas que tienen cuadros psiquiátricos previos, por supuesto con bajo nivel socioeconómico, y especialmente en funcionarios de la salud. En los profesionales de la salud se ha visto que los síntomas emocionales en general tienden a ser más severos, por ejemplo, cuadros de estrés postraumático y otros. Los profesionales de la salud, además, reportan que presentan sustancialmente una mayor frecuencia de ira, una serie de molestias físicas, miedo, frustración, culpa, sensación de impotencia, aislamiento, soledad, nerviosismo, tristeza, preocupación y una sensación de ser menos felices. Estos se sienten más estigmatizados que el público en general, presentan una mayor proporción de síntomas de evitación después de la cuarentena y una mayor preocupación de infectar a otros. Por último, ¿cómo se puede evitar el estrés? La mayoría de los efectos adversos provienen de la imposición de una restricción de libertad. En ese sentido, se ha visto que la cuarentena voluntaria está asociada con menos angustia y menos complicaciones a largo plazo. Por lo tanto, los funcionarios de la salud pública deben hacer hincapié en la elección altruista del autoaislamiento. No debiera prolongarse la cuarentena más allá de lo requerido. Las medidas, por ejemplo, como los cordones sanitarios, deben tener plazos fijos y límites claros, aunque estos sean renovados. La información es clave. Se debe informar de manera permanente, precoz y adecuada a la población. Es necesario asegurar que se proporcionen los suministros básicos, potenciar las comunicaciones y el altruismo entre los conocidos, los amigos y los familiares. Por ejemplo, los medios de comunicación social pueden jugar un rol importante en la comunicación con los que están lejos, permitiendo a las personas en cuarentena mantenerse en contacto. En ese sentido, es necesario proporcionar a los que están en cuarentena teléfonos, acceso a internet, redes wifi, etcétera, etcétera. Incluso se ha visto que utilizar líneas telefónicas oficiales que están disponibles para aclarar dudas puede servir no solo para obtener información, sino también como una importante fuente de soporte emocional. Por último, y con esto terminamos, muchas personas requerirán de intervenciones específicas como grupos de apoyo, terapias grupales, tratamientos psiquiátricos específicos como psicoterapia o fármacos.